El tema del esclavismo, de la esclavitud. Pienso matizar un poco el tema y exponer quizás un poco los vaivenes filosóficos, las cuestiones filosóficas que se plantearon respecto a este tema, más orientado a la cuestión colombiana o hispana. Me voy a basar en un texto de José Félix de Restrepo, que fue la persona que puso el tema de la abolición del esclavismo sobre la mesa del debate en, en un congreso realizado en Cúcuta en 1821 y publicado en la imprenta el año posterior, en 1822. Bueno, en este congreso José Félix se pronuncia en contra de la esclavitud y ataca unos argumentos que defendían personas a favor pues, de esta institución. Voy a comentar uno de estos argumentos y bueno, y repasarlos, a ver qué más se puede decir acerca de ellos, porque siento yo que a pesar de que haya un consenso pues general en contra de la esclavitud, pues y obviamente deseable, pues deseable que se esté en contra de dicha institución, siento que el tema igual no se resuelve tan fácil. El tema realmente me parece más complicado y bueno, deja abierta la posibilidad de pensar otras cosas. No me refiero a volver a traer a la esclavitud, claro que no, sino a pensar que quizás estemos también viviendo una modulación más de esta cuestión. Pero no me voy a pues a adelantar. Bueno, lo primero que dice José Félix, de hecho, bueno, no, lo cita justo antes de comenzar este discurso, una frase en latín que saca de la Biblia, de Proverbios, capítulo 14, versículo 34. La justicia enaltece a los pueblos, pero el pecado los torna miserables. Vamos a ver que esta idea va a deambular constantemente en esta exposición. Y bueno, muy interesante que haya comenzado por esta idea. Primero que todo, él no quiere ser hipócrita. Estamos hablando de un momento en el cual Colombia estaba recién independizada y que los españoles presuntamente eran muy malos, que muy opresores y muy esclavistas y que no sé qué. Y más bien lo voy a leer literalmente, lo que dice José Félix. Es un egoísmo criminal pretender para nosotros la libertad e independencia de España, si no la queremos dar a nuestros esclavos, pero pedir a Dios para nosotros y negar a los esclavos lo que está en nuestra mano concederles. No significa otra cosa, no es esto tener dos pesos y dos medidas como se explica en la Santa Escritura. Mejor dicho, sería hipócrita defendernos o luchar contra España pidiendo algo que no somos capaces de conceder. Eso es lo que quiere decir aquí José Félix. Me parece pues, bastante interesante, porque bueno, según José Félix, España, los problemas de España era que era un gobierno que se devoraba a sus hijos. Cita esta historia, este mito de Saturno, niega empleos lucrativos, los puestos de gobierno, monopoliza el comercio, mantenía en la ignorancia. Esta crítica sí la hace muy específicamente José Félix y le sigue Francisco José Caldas, que eran pues uno de los representantes pues de esta ilustración, digámoslo así, de esta filosofía ya más moderna o más orientada a lo que hoy conocemos como ciencia. Bueno, esto decía que era análogo a como en la Nueva Granada o Colombia tenía a los esclavos, ¿cierto? Esta opresión que ejercía España a Colombia, Colombia a sus esclavos. Demos a las naciones vecinas un digno ejemplo de justicia y desinterés. Bueno, esto era un poco vanguardista también en su momento, no era pues la primera nación que se lo planteaba para nada. Una de las cosas aquí que José Félix habla bastante es sobre, él mete mucho el tema de la religión y constantemente vamos a hablar de la religión porque, bueno, porque es que él constantemente recurre a ella. Habla del castigo de Dios. Dirá, gran Dios, la sola diferencia de color es una barrera entre tus hijos, a quienes sin duda tú amas igualmente. ¿Es ella una señal de guerra? ¿Debe ella bastar para armar la mitad del género humano contra la otra? Tu ternura no te hablará a favor de estos hijos oprimidos, y tu justicia, ¿cuándo vendrá a despedazar a sus opresores?
José Félix pone un ejemplo de la providencia divina. Dirá: una provincia de la Confederación de la Nueva Granada, usando de su soberanía particular, declaró la libertad de vientres. Entre todos los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela, fue el único que no experimentó el puñal asesino de Morillo y Sámano. Aquí se refiere a la provincia de Antioquia, la cual su pacificador o su reconquistador fue Warleta. Y bueno, este indultó a los revolucionarios, entre ellos al propio José Félix, que si no estoy mal le tocó escaparse por allá en las montañas con pues bastante temor. Bueno, esta cuestión de la justicia divina inevitablemente me recuerda a Donoso Cortés, quien dice: cuando Dios quiere castigar a los pueblos por sus pecados, los pone sujetos con cadenas a los pies de los hombres voluptuosos. Aquí ya estamos viendo tanto el castigo unido a la servidumbre. Dios suscita a los tiranos contra los pueblos rebeldes y los pueblos rebeldes contra los tiranos. Él es el que castiga el orgullo con otro orgullo. Este ciclo eterno básicamente de la vida terrenal. Y a pesar pues de que José Félix se ve mucho más optimista al respecto, también parece tener bastante de esto. Dirá, casi finalizando todo su discurso: 1000 veces lo he dicho, y ahora lo repito a presencia de este cuerpo soberano. Si la independencia de España nos ha de costar una sola injusticia, si es necesario continuar la opresión de la humanidad para sostener la república, perezca esta, no haya oro, seamos esclavos de los españoles, pero seamos virtuosos. Lo curioso y lo triste, como ya vimos en Donoso Cortés, la propia rebeldía sería un pecado castigado por otro tirano. Esta rebeldía, ¿cómo va a ser legítima entonces esta rebeldía? ¿Qué hace pues que esta guerra que se libró de hecho aquí en Colombia haya sido legítima? Yo creo que, bueno, esto lo vamos a contestar más adelante, pero hay un axioma, yo creo que al cual no podemos escapar si aceptamos como base esta teología, y es que si somos pecadores, se entiende que entonces habrá guerra, habrán peleas, habrán disputas, y de la guerra se sigue la esclavitud, y esto lo voy a pues aclarar más adelante. Bueno, esta condición de pecado lo acepta José Félix también, y dice: es verdad que en todas las naciones y en todos los tiempos han habido esclavos, pero también en todos los tiempos y en todas las naciones los hombres han sido usurpadores y ladrones. En cierto, lo está aceptando. ¿Cuál es la diferencia entonces que hace a esta naciente nación, Colombia, un pueblo libre pues de esta condición? Que nos podría hacer completamente virtuosos. Yo creo que es un imposible. Yo creo que lo hemos aprendido con lo poco que tenemos de independientes. Creo que no hemos demostrado bastante virtuosismo. José Félix acepta también una servidumbre legítima, y aquí me va a dar también un poco la razón respecto a lo que ya había dicho antes. No es difícil convenir en que hay una especie de servidumbre legítima, pero esta no se parece a la de nuestros esclavos. Solo pueden originarse dos principios. El primero, cuando un hombre, por un convenio voluntario y libre, se sujeta al servicio de otro. El segundo, cuando un pueblo injustamente acometido consigue vencer a sus opresores. En este caso, puede reducir a la servidumbre a los vencidos hasta indemnizarse de los perjuicios. Aquí un poco también está dándole la razón a la independencia colombiana, porque identifica entonces la guerra justa con el defenderse de un opresor. ¿Cuál es el gran problema? ¿En qué momento se estableció la dialéctica política, siguiendo a Carl Schmitt, ¿no? Que la política opera tras la dialéctica de amigos y enemigos? ¿En qué momento España, entendida como la península, se volvió enemigos y éramos, entre comillas, parte de lo mismo? Éramos todo España. ¿En qué momento hubo esa ruptura? Y para argumentar esto que he dicho sobre que éramos España, voy a recurrir a otro revolucionario, Camilo Torres, y no me refiero al guerrillero Camilo Torres, sino a Camilo Torres Tenorio, que en su memorial de agravios nos dice: tan españoles somos,
como los descendientes de don Pelayo, y tan acreedores, por esta razón, a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación, como los que salidos de las montañas expelieron a los moros y poblaron sucesivamente la península. Yo creo que, bueno, esta guerra de independencia, y claramente hubo mano también extranjera aquí metida, no fue un auténtico deseo de libertad, sino que también hubieron deseos internacionales por otras potencias, y yo creo que eso lo demuestra la inversión pues tan grande que hizo Inglaterra, por ejemplo. No quiero quedarme mucho en esto, pero los puedo remitir al primer video que hice. Quizás no sea tan bueno precisamente por haber sido el primer video, pero bueno, en el que hablo de la cuestión española en Colombia. Ahora bien, el punto, precisamente llegamos a este punto que quizás sea el más importante de esta exposición, es el de la guerra justa. Dirá José Félix, ya haber aceptado un tipo de guerra justa, ¿cierto? La justa guerra, dicen, dio origen a la esclavitud. Era permitido por derecho de gentes matar a los prisioneros y se les hace gran bien en perdonarles la vida y sujetarlos a la esclavitud. Generosidad criminal, bárbaros, vosotros untáis la mala fe de la culpable avaricia. Las leyes y, más que todo, el instinto de la naturaleza permite matar al injusto agresor, pero será lícito prolongarles la vida por un suplicio lento. ¿Qué teología permite este género de cambios? ¿Cuántos desgraciados no prefieren una muerte pronta a una lenta servidumbre, terminando sus días por el cuchillo o por el lazo? Bueno, antes de responder a esto, Locke, por ejemplo, respondería a esta pregunta que está haciendo José Félix. ¿Cuántos desearían haber muerto en vez de estar sometidos en la esclavitud? Diría Locke, o más bien, dice Locke. Siempre que el tal sintiere que las asperezas de su esclavitud sobrepasan el valor de su vida, en su poder está, con resistencia a la voluntad de su dueño, ocasionarse la muerte que desea. Bueno, a mí Locke no es que me guste mucho, pero yo creo que lo que queda claro es que hay una diferencia de valores. Para José Félix parece que valiese más el valor a la libertad que el de la vida. El problema que yo veo con esto es que la libertad depende de la vida también. La vida hace que sea posible la libertad. Sin vida, pues esto ni siquiera sería posible. Y más o menos en esta descripción también de guerra justa, pareciese que la intención de esa presunta guerra fuera la esclavitud en sí misma. Pero esto tampoco es necesario. Se supone pues que la guerra no era en virtud pues de esclavizar por esclavizar. La guerra tendría que tener un propósito justo, y esto suena paradójico, ¿cierto? Que la guerra sea justa. Es difícil pues que alguien diga esto a estas alturas, pues que todos estamos aquí como un poco encerrados en nuestras burbujitas, lejos de cualquier violencia. Pero no por nada, parte del dinero que pagamos con nuestros impuestos, el Estado compra armas y no son precisamente para tenerlas de adorno. Yo creo que siempre vamos a vivir en guerras, o por lo menos con cierta violencia que sostiene nuestro modo de vida y nuestros estados. Bueno, San Agustín en la Ciudad de Dios también nos aclara un poco acerca de esto, de la esclavitud. Dirá: la esclavitud es una justa imposición hecha al pecador. De hecho, no encontramos en pasaje alguno de la Escritura el término esclavo antes de que Noé, varón justo, lo empleara para castigar el pecado de su hijo. Ha sido, pues, el pecado quien ha acarreado este concepto, no la naturaleza. Bueno, aquí está identificando entonces la esclavitud, y posteriormente también la guerra lo dirá. Con el pecado, cosa que en José Félix también lo comprobamos y vimos que también seguía pues por esta línea. Continúa San Agustín en este mismo libro de la Ciudad de Dios, capítulo 15. El origen latino de la palabra esclavo, servus, parece ser que radica en los que por derecho de guerra podían ser ajusticiados, pero los vencedores a veces les conservaba la vida, haciéndolos siervos servil, llamados así de servare, conservar. Todo lo cual no sucede tampoco sin la culpa del pecado. En efecto, aunque se luche en una guerra justa, el adversario, luchando, cometió pecado, y toda victoria, conseguida incluso por los malos, humilla a los vencidos, según un divino designio, corrige
corrigiendo o castigando los pecados. Incluso aunque se luche en una guerra justa. Esa guerra justa podría ser la revolución, la rebelión, la independencia. Bueno, cuando uno se deja vencer por algo, queda hecho su esclavo. Aquí dice San Agustín, que aparece en Wikipedia San Agustín como un defensor del esclavismo, pero es que a defensa de San Agustín yo diría que simplemente hace un diagnóstico. Un diagnóstico de lo que, bueno, un diagnóstico triste y realista. ¿Cuáles son las condiciones entonces para que una guerra sea justa? Epifanio Moirans, un personaje que vamos a ver más adelante, citando a Santo Tomás, dirá 3 condiciones: que la decretase una autoridad con plena soberanía, que la causa fuera justa y no quedara otro remedio, que la finalidad de la guerra fuera la paz. Bueno, esta tercera la vamos a ver más adelante, vamos a profundizar en ello. San Agustín también tendrá sus condiciones. Debe ser declarada por una autoridad legítima, debe tener una causa justa, su intención debe ser recta, el comportamiento durante la guerra debe ajustarse a los preceptos de equidad y moderación. En definitiva, debe estar acorde con el código moral cristiano. Esto es interesante, que haya una manera, puede hacer la guerra, digamos un decoro o algo por el estilo. En la ciudad de Dios, San Agustín dice: ¿y qué es la victoria más que la sujeción de los rebeldes? Pacificar a los que causan el caos, ¿cierto? Si el futuro, si la idea es conseguir la paz, aquellos que no estén pacificados, usando esta palabra que puede ser un eufemismo, puede de conquistados, tienen que ser entonces sujetos. ¿Mediante qué? Mediante la guerra. No hay quien no guste de tener paz, pues hasta los mismos que desean la guerra apetecen vencer, y guerreando llegan a una gloriosa paz. La paz es el fin de la guerra. Esto dice San Agustín. Nadie hace pues la guerra por la guerra misma. Esto fue la independencia en parte, ¿no? La búsqueda de una paz a nuestra manera. Bolívar, en una carta que le manda a un señor llamado Guillermo White, dirá: a que no se han sometido los hombres, a que no se someterán aún. Si hay una violencia justa, es aquella que se emplea en hacer a los hombres buenos y por consiguiente felices. Y no hay libertad legítima sino cuando ésta se dirija a honrar la humanidad y a perfeccionar su suerte. Aquí nos da entonces, por un lado, también una definición de un fin justo para una guerra: hacer a los hombres buenos y por consiguiente felices. Pero también nos pone una cuestión aquí, una traba para la libertad. Será una libertad positiva que llaman, una libertad para. La libertad es para qué. Y no hay libertad legítima sino cuando esta se dirige a honrar la humanidad y a perfeccionar su suerte. La libertad es para honrar a la humanidad y perfeccionar su suerte. Bueno, y si alguien se niega a eso, ¿qué pasa con su libertad? Le preguntaría pues yo a Bolívar. Sería entonces alguien caótico que toque apaciguar, que toque pacificar. ¿Y por medio de qué institución se haría? Bueno, ahí tenemos cárceles y trabajo social, que podría ser análogo a un tipo de esclavismo. ¿Qué pasa con los rebeldes? Según San Agustín, incluso los que quieren perturbar la paz en que viven, pongamos por caso el propio Bolívar, no lo hacen porque odien la paz, sino porque quieren tener una paz que dependa de ellos. No quieren pues que deje de haber paz, sino que haya la que ellos desean. El problema sería entonces el deseo plural de la gente, el deseo también desconocido que tenemos todos, desconocidos por nosotros mismos, pero me refiero más bien a desconocido por los otros. No sabemos qué desea las personas que viven con nosotros, y ese será un ejemplo que el mismo San Agustín en este capítulo de la ciudad de Dios comenta: la poca paz que hay solo en la casa familiar, precisamente porque se nos esconde esa intención, esa voluntad del otro. Y no solo por esta cuestión de la intención que desconocemos, sino que el mismo deseo produce cierta intranquilidad.
El mismo San Agustín comienza las confesiones diciendo que mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti, pues se lo dirá a Dios, siendo el único objeto que puede saciar nuestro deseo en este mundo terrestre, digámoslo de esa manera, para apropiarnos pues de estas categorías religiosas. En este mundo pues nada nos tranquilizará, nunca hallaremos la paz de nuestro deseo, el descanso de nuestro corazón. Bueno, regresando a José Félix de Restrepo, ¿qué mal han hecho los africanos? Los europeos trajeron a África la guerra y la esclavitud. La esclavitud en aquellos países fue la hija de la guerra y la guerra de la esclavitud. Estos dos monstruos del Averno, igualmente desoladores de la especie humana, se dieron mutuamente la vida. Nuevamente encontramos los mismos axiomas, las mismas relaciones, la misma cadena de necesidad. Si hay pecado, hay guerra. Si hay guerra, hay esclavitud. Estos dos monstruos del Averno, igualmente desoladores de la especie humana, se dieron mutuamente la vida. Y bueno, y me preguntaría si entonces carecen de pecado, usando pues obviamente estas categorías que está haciendo uso el propio José Félix de Restrepo. Si en el África todas esas personas eran carentes de pecados y ya estaban pues completamente justificadas y completamente en la gracia, o qué pasa y por qué él está diciendo que la guerra la trajeron los europeos. Y en esto va a tener un poco de razón. Obviamente habían guerras en el África antes de que llegaran los europeos, como la habían en China, como la habían en todos lados pues del mundo. Pero bueno, antes de llegar a eso, ante esta cuestión de la guerra justa y la esclavitud en virtud de una guerra justa, según las condiciones antes mencionadas, los propios teólogos, escolásticos, los pensadores, los filósofos de ese momento aceptaban que los negros que traían del África a América, los esclavizados por los españoles, muchos no eran legítimamente hechos esclavos. De las casas dice, de 100.000 no se cree ser 10 legítimamente hechos esclavos. Y Fray Tomás de Mercado decía: es y ha sido siempre pública voz y fama que de dos partes de los negros esclavos que salen de África, la una es engañada o tiránicamente captiva o forzada. No era entonces legítimo hacer esclavas a esas personas, y en eso estaban de acuerdo tanto ambos dominicos, Domingo de Soto y Fray Tomás de Mercado. También otro personaje importante, Bartolomé Albornoz. ¿Qué sé yo si el esclavo que compro fue justamente cautivado? Porque la presunción siempre está por su libertad. En cuanto a ley natural, obligado estoy a favorecer al que injustamente padece y no a hacerme cómplice del delincuente, que pues él no tiene derecho sobre el que me vende, menos le puedo yo tener por la compra que de él hago. El problema era ya después, cuando se empieza a hacer este negocio con esclavos, porque antes sí que habían guerras entre musulmanes, españoles, europeos, y bueno, en esas guerras habían esclavismo, había esclavitud por ambos lados. Los musulmanes, los turco-otomanos tenían esclavos europeos, y bueno, los españoles claramente tenían esclavos africanos. La cosa se ponía difícil ya cuando se trataban de personas compradas de segunda por segundos compradores o terceros compradores, que ya no se sabía de dónde salían esas personas, porque quizás la caricatura, la imagen que tenía José Félix, no sé, probablemente un señor a caballo con una soga amarrando al que aparezca de primerito, eso podría estar pasando y uno estaría comprando una persona bastante inocente y muy, digamos, con muy mala suerte de encontrarse pues a un sujeto con un caballo. Pero bueno, Luis de Molina se preocupaba por estos temas. Y bueno, él era un jesuita, tenía compañeros jesuitas trabajando como misioneros y haciendo otras cosas en el África, y estos le informaban a Luis de Molina lo que pasaba ahí. Decía Luis de Molina: entre los negros de África, explicaba, eran raros los reyes poderosos. El territorio estaba dividido entre muchos reyesuelos que guerreaban entre sí desde antiguo y sin ninguna razón justa. Muchos de los esclavos que compraban los europeos en aquellas costas tenían ese origen. También dice:
En cuanto a las otras causas de servidumbre ilícita, los propios negros confesaban que vendían a su mujer o a sus hijos por el capricho de obtener una campanilla u otra mercadería portuguesas. Y claro está que esos esclavos no podían ser comprados para mantenerlos como tales. Bueno, la cuestión entonces en el África era muy complicada. Se castigaban a las personas, pues según pues Luis de Molina, por cualquier tontería. Se robaban una gallina y ya eran capturadas como esclavos, y por eso fue que le había dado cierta razón a José Félix cuando él decía que los europeos llevaron las guerras, que obviamente no es cierto, pero lo que sí era cierto es que incentivaron también una esclavitud precisamente para conseguir estas campanillas u otras mercaderías portuguesas. Entonces se podría aquí hablar de una especie de valor subjetivo poco beneficioso, trayendo pues esta idea económica de la escuela austriaca. Si era legítimo entonces llevar cosas que para ellos subjetivamente valieran mucho más que la vida o la libertad de su madre, de sus hijos. Obviamente yo sé lo que diría un liberal, y para él hay cosas que tienen un valor casi que absoluto y natural, que sería tanto el derecho a la libertad como el de la vida, la propiedad, etcétera. Pero la cuestión aquí es que cómo objetivar entonces ese derecho. Ya no estaría entonces hablando de un valor subjetivo, estaría hablando de una cosa objetivada. Y bueno, esta cuestión también se la plantea Luis de Molina cuando dice que tenían que cometer un crimen según las medidas españolas, ¿cierto? El criterio pues judicial, el valor, según el valor, la idea jurídica española. El problema es cómo llevarla. Bueno, él pondrá otro ejemplo que me parece que es análogo. Él dirá: mejor sería que se enviasen ministros idóneos para predicar el evangelio en aquellas regiones. Y bueno, pone un ejemplo de un lugar en el África donde presuntamente ya como que la esclavitud había sido evitada porque precisamente ya era cristiana. Y hablo pues de un ejemplo pues que pone el propio Luis de Molina, que es de el rey de Monicongo en la Guinea Inferior, que se hacen cristianos y prohíben entonces la esclavitud entre ellos, y por lo tanto ya no tenían esclavos a quienes venderles a los portugueses. Bueno, entonces según Luis de Molina, la culpa era ¿de quién? De los primeros compradores, de los primeros que no se verifican que están comprando, que sí, que entre los africanos se esclavizarán unos a otros, pero que el portugués que compra a dicho africano tiene que tener un intérprete, un traductor de la zona que le asegure si esa persona fue legítimamente hecha esclava, según, como digo, los criterios europeos, los criterios cristianos, podríamos decir. Y bueno, esto crea bastante problema, porque entonces ya no serían los segundos o terceros compradores los culpables. Pero bueno, ya vamos a hablar de ese tema. Simplemente, el punto era cuál. Lo que decía Molina era que Portugal, de esas zonas que supuestamente eran su responsabilidad, tenía que llegar y hacer lo mismo que hizo Carlos V o lo que hizo Isabel la Católica, dar libertad a todo el mundo, pero obviamente evangelizar. Esa era una sugerencia que tenía Luis de Molina. Bueno, entonces según este tema de la conciencia limpia, como había dicho, tenemos unos primeros dominicos, Tomás de Mercado y Domingo de Soto, quienes no estaban pues a favor de comprar esclavos que no fueran legítimos hechos esclavos. La cosa es que no tenían forma de averiguar si lo eran o no. Estaban en una complicación y ya estaban haciendo con fuerza este mercado. Los jesuitas, tanto Luis de Molina como Alfonso de Sandoval, que más adelante lo vamos a tocar, estos no se preocupaban tanto por ese tema. Le habían quitado la carga de conciencia a estos terceros, segundos compradores, porque al fin y al cabo eso era responsabilidad de otras autoridades, tanto como del rey de Portugal o bueno, de los obispos que habrán en el África, o yo qué sé. El punto es que si es comprador de buena fe, no tenía que preocuparse por eso. Eso sí, si más o menos tenía la duda, tenía que liberar inmediatamente a su esclavo, decían pues estos jesuitas. Bueno, me imagino que un comprador escaparía constantemente de dicha duda.
Y bueno, más adelante aparecerán los capuchinos, que estos iban a ser más radicales y volverán a plantear el tema de que no, nada de libertad, de tranquilidad de conciencia. Esa gente no puede ser pues esclavizada si se duda si fueron legítimamente esclavizados o no. Por ejemplo, Epifanio Moirans diría, o dijo, pero así como nadie era condenado a muerte por los hombres sino por el pecado, nadie puede ser condenado a la esclavitud sino por el pecado, ¿cierto? No puede ser una cosa arbitraria. No bastaba, por lo tanto, que el esclavo hubiera pecado, sino que hacía falta que lo hubiese declarado el príncipe o juez competente. Y refiriéndose a la ignorancia del comprador, Fray Francisco de Jaca dice: la ignorancia que les compende competer no es otra que la de Judas vendedor y de los judíos compradores de Cristo Jesús. Ahí está una analogía, una metáfora bastante fuerte. Y yo creo que para entender este tema, intentando usar ejemplos actuales, por ejemplo el veganismo, estas personas que se rehúsan pues a colaborar con una industria que consideran pues bastante perjudicial pues según un criterio ético, o el cambio climático, si es nuestra culpa entonces por estar usando plástico y demás cosas. Algo así me parece, bueno, obviamente un ejemplo muy diferente por un lado, pero yo creo que sirve como ejemplo. Una preocupación que tiene José Félix de Restrepo es la preocupación por la religión. Él lo que quiere es defender el cristianismo y hace uso pues del mismo cristianismo para atacar la institución de la esclavitud. Pero también le preocupa pues que haya quedado manchado por esta cuestión. Y dice: de aquí proviene que aquellos pueblos, atribuyendo equivocamente los vicios de los cristianos a la religión, han cerrado los oídos al cristianismo y los han abierto al mahometismo, mirando a los cristianos como una raza de paganos ignorantes y temibles. Esto era algo pues que no le gustaba mucho. Según ellos, los cristianos trajeron la guerra y la esclavitud, dirá pues bastante frecuentemente José Félix. Éramos cristianos en el nombre, decía, solo en el nombre. Y recuerda la frase de la Biblia: el árbol se conoce por sus frutos. Y cita a un señor llamado Gaetano Filangieri. Bueno, toma una cita de él que dice de esta manera: la religión debe servir de guía al legislador. Si en medio de los errores de todos los gobiernos de Europa se ven lucir algunos rasgos de humanidad, este es un beneficio de que somos deudores a la religión. La religión aquí vendría como salvadora, según pues José Félix. La religión promueve la igualdad y está en contra de la servidumbre. He aquí como el derecho civil y el derecho de gentes han sido ennoblecidos y perfeccionados por la religión. Es muy interesante esta defensa que hace, y sería interesante también contrastarla, por ejemplo, con lo que piensa un anarquista, el cual diría que precisamente es la religión la que ha impuesto la jerarquía entre los hombres, precisamente por esta noción de trascendencia, de esta jerarquía ya natural en donde hay unos hombres probablemente más elevados que otros, hay unos hombres con una legitimidad a gobernar más que otros porque tendrán acceso a las leyes divinas, los sacerdotes, bueno, etcétera. Pero esto lo tengo pendiente trabajar en otro video. José Félix se pregunta: ¿la Biblia considera la esclavitud? Se hará esa pregunta a José Félix y claramente dirá que no. En esta defensa que hace del cristianismo, tan lejos está la religión cristiana de proteger la esclavitud que nada hay más contrario a ella. El evangelio lo prescribe enteramente. Y cita: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a otro lo que no quieras que se hiciese contigo. Pero bueno, la cuestión es que la Biblia sí podría tener cositas que yo no diría pues que le estén legitimando. Pero, a ver, voy a citar aquí cuestiones, digamos, más polémicas. En San Pablo, una carta a Tito: que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños, que sean complacientes y no les contradigan, que no les defrauden, antes bien muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bueno, lo cierto es que San Pablo pues en varias cartas lo que hace es más bien respetar las instituciones preestablecidas, no se va a poner pues a discutir con ellas. Más adelante voy a leer otra cita de San Pablo que nos aclara un poco lo que quiere decir aquí con esta.
También lo más polémico de la Biblia quizás sería el capítulo 9 del Génesis, la maldición que recayó sobre Canaán, hijo de Cam y nieto de Noé, que ya la vimos citada por San Agustín, por haberse reído Cam de Noé al verlo ebrio y desnudo, creo yo. Pero bueno, hay muchas interpretaciones sobre este momento de la Biblia. Hay otros que dicen que lo que hizo fue acostarse con el papá, una cosa muy rara, o con la mamá, porque lo conoció desnudo, y conocerlo desnudo, o bueno, no, él lo conoció y eso significaba que tenía sexo, una cosa pues muy rara a la que no voy a entrar. El punto es que Noé lo maldice a su hijo Canaán, y lo maldice como que su descendencia serían esclavos de los hijos de Jafet y de Sem. El punto es que la descendencia de Cam serían los africanos, los morenos, los negros del África. Entonces eso sonaba que entonces Dios estaba legitimando entonces la esclavitud hacia los negros. Pero bueno, lo cierto es que esto no fue tomado pues como muy en serio, por ejemplo en las controversias de Valladolid, donde también se podría pensar que los indígenas eran descendientes de Cam, cosa que también quedó como en un debate, yo no sé si perpetuo. Y bueno, Bartolomé de las Casas y Epifanio Moyrans rechazaban completamente esa posición, esa interpretación. Decían que lo que estaba, el castigo pues de Dios sobre Canaán ya se había hecho hace rato, y era que los judíos tomaban una ciudad y ya está. Pero por ejemplo Alonso de Sandoval sí que tenía, digamos, una postura semejante, pero tampoco decía que ahí había una legitimación de la esclavitud, sino que simplemente era una premonición de que iban a ser esclavizados, pero eso no quiere decir que nos estuvieran mandando a esclavizar a los negros. Eso no era pues un derecho pues divino pues para nada. No quiere decir que no haya algún loco con unas interpretaciones pues muy raras de ese pedazo de la Biblia. José Félix también se pregunta sobre lo que ha hecho la iglesia, y bueno, hablará de cosas que más o menos ya hemos sugerido aquí. La Sorbona y la Congregación de Propaganda ordenaron a los misioneros de África que se opusieran a la venta de negros. El Papa Alejandro III escribía a un rey de Valencia que, como la naturaleza no hace esclavos, todos los hombres tienen un derecho igual a la libertad. Pablo III lanzó los rayos de la comunión contra los que esclavizaran los indios y cualquier clase de individuos. San Pablo, en su primera carta a Timoteo, enumera entre las más horribles malvados los apresadores de hombres. Y bueno, Éxodo y el de Deuteronomio pronuncian la pena de muerte contra los vendedores de esclavos. Se pregunta si esclavizar a favor de la fe, o sea, que lo bueno de que esclavicemos a los negros es que vendrán a lugares occidentales, lugares cristianos, y recibirán entonces el bautismo y por lo tanto la gracia y la posibilidad de salvarse. Dirá entonces José Félix: es una de las mayores injurias que pueden hacerse a la religión suponer a Jesucristo mercader de sus gracias. Los padres de la Iglesia enseñan que no se puede hacer un pecado, aun cuando de él resulten grandes bienes. En esta opinión también estaba, por ejemplo, Luis de Molina, a pesar de que él sí lo veía como algo positivo, por lo menos para la persona esclavizada, que probablemente incluso como esclavo iba a estar mejor. Respecto también a esta cuestión religiosa del bautismo y demás. Pero también estaba de acuerdo con esto último que dice José Félix, que no se puede hacer nada malo esperando un bien posterior. Había que actuar siempre bien, no se puede hacer, nada justifica pues un pecado. Alonso de Sandoval, otro jesuita ya mencionado, que bueno, de aquí de Colombia, que vino a Colombia y se le conoce pues por ser por preocuparse pues bastante por evangelizar a los negros y demás. Pues en Colombia, Cartagena, dice: la merced grande del Señor en haberles traído a tierras de cristianos, donde vale más ser cautivo que en su tierra libres. Pues acá, aunque el cuerpo está en trabajo por el cautiverio, el ánima está con descanso sobre la libertad que ha de alcanzar con el agua del santo bautismo. Pero bueno, este señor se enfrenta es contra los que abusan de los esclavos. No por ser amos son señores absolutos, ni ley, obligación, ni rey, en orden a sus esclavos.
pues este mando e imperio está como todas las demás cosas sujeto a número, peso y medida. Alonso de Sandoval fue maestro de Pedro Claver, que es un santo, pues está aquí también de Colombia, que bueno, también estaba allá en Cartagena muy preocupado por la salud y bueno, la evangelización y demás de los esclavos, contra los abusos y todo esto. Se le conoce como el esclavo de los negros, el esclavo de los esclavos, a servicio pues de estos. Respecto al tema de la evangelización, de esclavizar para evangelizar, Domingo de Soto también tiene algo que decir. Es una vulgar excusa la que alegan algunos que capturaron negros por la fuerza y afirman que, aunque los reduzcan a esclavitud, es mayor el beneficio que les aportan, pues lo hacen cristianos. Hay que responderles que si de una de las condiciones esenciales de la fe es que a nadie se le puede obligar a aceptarla. La misma razón impone que ninguna coacción sea medio lícito para persuadirlos. Y bueno, esto para muchos les resultará extraña esta cita porque bueno, todavía tienen quizás la imagen de que los españoles vinieron aquí a obligar a los indios a ser católicos. El problema pues con el cristianismo, bueno, el problema pues entre comillas, es que no es aceptar la ley simplemente obedeciendo, sino que también pregona la fe. Y bueno, la fe es imposible saber si alguien cree o no cree. Siempre depende pues del individuo aceptar pues la religión, aceptar, amar a Cristo, dirían pues el cristianismo. José Félix también habla de la idea de los propietarios, el hecho de que los propietarios que compraron, gastaron mucha plata, invirtieron mucho en esclavos, se van a ver perjudicados al momento de abolir la esclavitud. Él de alguna manera reconoce que hay algo de injusto en eso, que hay que pesar entonces de los propietarios, pero una de las soluciones que propone, que la quise traer aquí porque me parece un poco graciosa, es que bueno, si liberan esclavos, que el Estado les dé una medalla que diga ciudadano amigo de la humanidad. Bueno, esto me parece muy charro. Esclavizar para ilustrar, esto es otro de los temas que toca José Félix. Dice: esto decían los españoles, los americanos no tienen artes, entregados a los mismos no pueden formar gobiernos, se devoran mutuamente como bestias feroces, y es propio de la madre patria impedir estos desórdenes. Justo es que gocen de independencia, pero es intempestiva y deben reservarse a tiempos más oportunos. Pone un poco en duda la cuestión de cuánto tiempo y cuánta ilustración tienen que someter a los indios, ¿cierto? Como si fuera una excusa el hecho de evangelizarlos o de ilustrarlos para someterlos pues por siempre, porque nunca van a estar pues llenos de eso. Cosa que yo pongo en duda, porque es que en 1542 las leyes nuevas respecto a la encomienda pretendían ya abolirla pues completamente. Y bueno, eso en Carlos V, eso fue Carlos V quien también en 1526 sanciona la esclavitud, como Isabel la Católica ya había hecho a los indios, pero esta vez añade incluso la condición de guerra justa. La única condición aquí que los autores que he citado, incluso un poco José Félix, sugiriendo pues esta guerra contra España y a favor de la independencia, pues aquí Carlos V la está sancionando contra los indios. Obviamente hará excepciones por que los caribes eran muy violentos, entonces en 1564 y 1569 y en 1607 contra unos indígenas de Chile, pero bueno, el punto es que sí que se contemplaba ese fin pues de lo que era la institución de la encomienda, que era lo más parecido pues a un esclavismo indígena que podríamos encontrar, que realmente sí que lo sometían a cierta servidumbre y a cierto dominio, pero hay que diferenciar entonces aquí términos, porque creo que el término aquí conflictivo es el término de propiedad. Incluso nos sirve para entender esta cuestión del esclavismo, y es porque entendemos al esclavo como propiedad entonces del amo, del esclavista. Los escolásticos tenían un término mucho más amplio, que era el término de dominio, y bueno, este término era como el género. Sus especies serían tanto el de la propiedad, el de dominium, rerum, proprietatis, o el de la autoridad o jurisdicción, el dominium
cuestiones. Y bueno, aquí yo creo que queda más o menos claro. Uno tiene que ver con la propiedad, una persona respecto a un objeto y en una cuestión, digamos, privada. Y el otro tenía que ver más que todo como con la política y en función pues del bien común. La esclavitud entraba también en la cuestión de la dominación. Aquí la cosa es que solo podían ejercer dominio quienes tenían razón y lo hacían en virtud de someter a lo dominado a razón. Solo se podía ser libre si se tenía razón. Y esto también lo decía Nariño, que si recuerdan el video que hice sobre los derechos del hombre, él también dice que la razón, que después de tener pleno uso de la razón ya se podría entonces ser libre. Aquí la cuestión también diferenciadora es que nos encontramos con una isovalencia cultural en la que creemos que toda cultura es legítima. Bueno, estos escolásticos claramente no pensaban eso, pensaban que había creencias mejores que otras y claramente la creencia en el Dios cristiano era mejor que la creencia en ídolos o dioses que piden sacrificios. Y bueno, dirá Domingo de Soto, la servidumbre natural, aquella que ejercen los hombres de ingenio más despiertos sobre los que lo tienen más torpe y rudo. Un ejemplo pues muy sencillo es por ejemplo el que ejerce un padre respecto a un hijo, pero no quiere decir que el hijo sea propiedad del padre. El hijo está bajo el dominio del padre, pero es porque el padre tiene un compromiso respecto al hijo. ¿Y es el compromiso de qué? De ilustrar, de enseñar y etcétera. Por eso hay una jerarquía, porque se presupone pues que el padre sabe más que el hijo y este le puede enseñar. Y bueno, esto no solo lo dicen los escolásticos, en Fernando González también encontré una cita que bien se puede acomodar a esto. La autoridad es un mal que sufren los ignorantes. El fin de la evolución humana es la anarquía, ¿cierto? Bueno, eso sí no por la cuestión de pecado, que yo creo que es el gran cambio que ocurre. Tanto Fernando González como José Félix parecieran que olvidasen de vez en cuando ese gran problema que vendría siendo el pecado original, el cual para estos escolásticos es lo que hace que nosotros no seamos completamente lúcidos, que siempre vamos a ser ignorantes respecto a algo y nuestro intelecto y nuestra voluntad siempre serán imperfectas. Por tal motivo, ese sometimiento hacia otro es algo indeseable, pero que tristemente toca hacerlo y aceptarlo precisamente por esta cuestión del pecado. Otra idea que ataca a José Félix: los negros son viciosos. Dice: según el testimonio de muchos viajeros, los negros son capaces de la más completa civilización. Tienen inclinación por la música y las artes, poseen virtudes morales, son compasivos, hospitalarios y, en la presente transformación política, han dado ejemplo de generosidad heroica. Bueno, aquí se refiere me imagino que a las campañas de independencia, donde probablemente sacrificaron sus vidas. También dice: si trasladados a nuestros climas son holgazanes, maliciosos, hipócritas, embusteros, es defecto de su estado y del contagio de nuestras costumbres. En los blancos observamos los mismos y aún mayores defectos. En cuanto al de la pereza especialmente, nada tiene de extraño que no amen un trabajo del que no se le resulte alguna ventaja. Bueno, realmente he estado buscando, pero no he visto pues alguien que se oponga pues a esto. Tal vez Montesquieu, quien ya lo había citado una vez, quien dice: hay países donde el calor enerva el cuerpo y debilita tanto los ánimos que solo el temor al castigo puede impeler a los hombres a realizar un deber penoso. En estos países la esclavitud repugna menos a la razón. Bueno, aquí le da una razón más ambientalista, que sobre esto también ya hablé, pero digamos una tesis racista, lo que he encontrado es más bien esta cuestión ya mencionada de la Biblia y de los hijos de Cam. El racismo es un tema que también me interesa y ya más o menos hablé de él en el libro que le dediqué, en el video que le dediqué al influjo del clima, pero sí tengo pendiente indagar más al respecto. Otro argumento es que aparecen vicios en el estado de servidumbre. Esto es lo que va a decir José Félix.
La libertad conduce a la virtud y es la fuente de las acciones generosas y grandes. Los vicios son de todos los tiempos y condiciones, pero con esta diferencia, que los hombres libres pueden abusar de su libertad, mas los esclavos están casi en la impotencia de hacer el bien. Y bueno, este argumento me pareció interesante y yo creo que por aquí pueden haber implicaciones filosóficas interesantes también. Estamos hablando también de dos libertades diferentes, porque por ejemplo San Pablo, el ya mencionado San Pablo, dirá: eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes, y aunque puedas hacerte libre, aprovecha más bien de tu condición de esclavo, pues el que recibió la llamada del Señor siendo esclavo es un liberto del Señor. Igualmente, el que era libre cuando recibió la llamada es un esclavo de Cristo. Donoso Cortés también dirá algo que me parece de mucho interés: no se puede afirmar del hombre que es esclavo solo porque no se pertenece a sí propio, en cuyo caso sería esclavo siempre, como quiera que no se pertenezca nunca a sí mismo de una manera independiente y soberana. Afírmase de él que es esclavo solamente cuando cae en manos de un usurpador, como se afirma de él que es libre cuando no obedece sino a su legítimo dueño. Esto me recuerda mucho a estos primeros cristianos que se hacían comer por leones precisamente porque no seguían dictámenes quizás un poco idólatras, que consideraban idólatras del Imperio Romano. Y tenían a otro señor, a otro líder, a otro rey que les ordenaba otras cosas, les ordenaba no hacer lo que el César les pedía que hiciesen. Y recuerdo en Locke, quien recordaba que siempre está esa puerta abierta del suicidio o de dejarse morir. Y bueno, vendría siendo como la idea de que puedes llevar al caballo a tomar agua, pero no lo puedes obligar a tomar agua. Siempre como que radica una cierta libertad en el esclavo. Y bueno, esto lo vamos a seguir viendo cuando cite a los estoicos, que me parece bastante interesante lo que tienen que decir al respecto. Por ejemplo, Epicteto, en el Manual para la Vida: tú mismo no quieras ser general, ni pritano, ni cónsul, sino libre, y para eso hay un camino: el desprecio de lo que no depende de nosotros. Cierto, no depende de nosotros conseguir a veces un trabajo, depende de nosotros esforzarnos por hacerlo, no depende de nosotros ser reyes, o en el caso de Epicteto, que era un esclavo, no dependía de él, y por lo tanto él no se preocupaba por esas cosas, sino que estaba resguardado entonces su recinto sagrado, que bueno, ya hablaremos también de eso. Marco Aurelio, que lo contrario a Epicteto, dice: Alejandro, César y Pompeyo, que fueron en comparación con Diógenes, Heráclito y Sócrates, estos vieron cosas, sus causas, sus materias y sus principios guías eran autosuficientes. Pero aquellos, ¿cuántas cosas ignoraban? ¿De cuántas cosas eran esclavos? Ya entonces aquí es la verdad la que nos libera. Si bien en el cristianismo sería Cristo, el cual se identifica con la verdad, según el cristianismo, pues para los estoicos serían estas abstracciones que están pues en nuestra razón. Y bueno, respecto a las pasiones también hay mucho que podríamos decir. Ya habíamos citado a San Agustín, que decía que el que se deja pues llevar de las pasiones sería esclavo. Dirá San Agustín: la libertad natural y la esclavitud, estas tienen como primera causa el pecado. Él hace que un hombre de mala voluntad, aunque no pertenezca a otro, sea esclavo de sus propias pasiones. Ya la esclavitud no viene por otro, sino por las pasiones. Boecio: bueno, las pasiones vienen por otro agente, pero bueno, sería un agente digamos más metafísico. En el caso por ejemplo de un Evagrio Póntico serían, no sé, los demonios, los logimois y esas cosas raras. Boecio, por ejemplo: al que ves sumergido en el fango de pasiones vergonzosas e inmunda, tenlo por esclavo del placer que deleita al cerdo repugnante. Así pues, todo el que abandona la virtud deja de ser hombre, e incapaz de llegar a ser un dios se convierte en bestia. Ya habíamos dicho que la razón se convertía entonces en el elemento necesario para la libertad, y someterse a la razón sería incluso positivo en virtud pues de la libertad. Bueno, el problema con los estoicos: la vida del individuo se separa, que se
retrae en la interioridad del pensamiento. El individuo enfrentado contra pues el mundo de una ley ajena, que no es la ley necesariamente de la razón, la ley de la polis. Desear ser lo que se es, igualar apariencia del yo con la esencia. La libertad del pensamiento de reconocer la verdad. Reconoce la necesidad de esta verdad, que la verdad ya es en sí es paradójico, pero esa libertad sería entonces en reconocer que no somos libres porque estamos sometidos a otra ley, que es la ley pues del cosmos, o bueno, de la verdad. La libertad, conciencia de necesidad. Esto también lo dice Spinoza de otra forma. El escéptico, por ejemplo, podrá liberarse entonces de esa necesidad, porque él reconoce pues que casi que puede asentir a cierta tesis o disentir. Sería como otra especie de libertad un poco extraña. Hegel, respecto al estoico, dirá: esta unidad interior consigo mismo, en cuanto sentida, es la felicidad, la cual no es perturbada por el mal exterior. Lo grande de la filosofía estoica radica en que si la voluntad se mantiene firme de este modo, nada puede quebrantarla, y todo lo demás se mantiene fuera de ella. También dice: al pensar yo soy libre, porque no soy en otro, sino que simplemente permanezco en mí mismo. Cabe mí, y el objeto que me es esencia es, en unidad inseparable, mi ser para mí. Mi movimiento en los conceptos es un movimiento dentro de mí mismo. Esa libertad en una jaula, que es la propia mismidad. Entonces Hegel lo que dirá es que el estoico tiene el concepto de libertad, pero no tiene la experiencia. Libertad sin vida sería. Hegel dirá: la libertad en el pensamiento no tiene por verdad suya más que el pensamiento puro, una verdad que no se ha llenado de vida. También es, entonces, solamente el concepto de la libertad, no la libertad viva misma, pues, para ella, la esencia de primeras es sólo el pensar sin más. La forma como tal que, alejada de la autonomía de las cosas, ha retornado dentro de sí. Y bueno, esta libertad se haría objetiva en el momento de la sociedad civil. Esa es la cuestión. Se objetiva la libertad en el derecho. El derecho es el reino de la libertad realizada, una conquista histórica. Y yo creo que esto es lo que está ocurriendo aquí. Y bueno, cité a Hegel precisamente para hablar de esta revolución colombiana, esta revolución de independencia, que es precisamente ese deseo de realizar entonces esa libertad, esa presunta libertad que bueno, que yo tenía como concepto, pero que no estaba viviendo. Y que probablemente un señor como José Félix y todos nuestros próceres de la independencia la vieron realizarse en el Estado, en la República, en un Estado de derechos y en hacernos a todos ciudadanos, acabando entonces con esa esclavitud. Lo cierto es que la historia de la humanidad no termina para nada ahí. Yo creo que apenas está dando sus pasos. Posteriormente llegarán otras personas que denunciarán nuevos esclavismos, como son los marxistas, quienes encontrarán entonces en el proletario una modulación más del esclavo de estas épocas. Y bueno, buscarán la realización entonces la libertad de dichos esclavos. Aquí esta libertad objetiva se escapa cada vez más, yo creo que de nuestras manos. Entonces, ante un Hegel progresista, yo pondría un Gómez Dávila reaccionario. Y ambos estarían de acuerdo. Yo creo que esto ambos lo sacan de Fichte. La idea de que esta conciencia aparece cuando este yo se choca con este no yo, con esto que se le opone, con esto que hace que rebote. Siempre lo pienso de esa manera, como que estoy impulsado hacia adelante pero me choco contra algo y me toca encerrarme en este recinto sagrado estoico que estaba aquí denunciando Hegel. Y bueno, el punto es que tenemos una absurda condición, porque es que nos fundamos porque hemos sido frustrados. Nuestro deseo estaba aspirando demasiado y nuestra conciencia se funda porque se frustra dicho deseo, chocándose precisamente por las limitaciones del mundo. Y ante este absurdo, la conciencia puede aceptar o rechazar su condición.
La conciencia que rechaza cree posible separar de su esencia propia su condición humana, como si su esencia fuera una conciencia abstracta y pura caída de una condición absurda, como si su condición fuese una situación abstracta y fortuita, ¿cierto? Como si estuviera viviendo algo de que no le es propio y como si hubiera una manera mundana y inmanente de poder realizar su deseo, como si la esencia humana fuera otra cosa y no esta frustración, este deseo frustrado. En cambio, hay una conciencia que acepta su situación, sitúa la solución en lo trascendente. Estos hombres comprenden que la enfermedad de la condición humana es la condición humana misma, y que por lo tanto solo pueden anhelar la mayor perfección compatible con la viciada esencia del universo. Una inquieta ironía conduce sus pasos cautelosos a través de la torpe y áspera insuficiencia del mundo. Como nada esperan en la indiferencia de las cosas, la más leve delicia conmueve su corazón agradecido. Como no confían en la espontánea y blanda bondad del universo, la fragilidad de lo bello, la endeblez de lo grande, la fugacidad atroz de todo esplendor terrestre, despiertan en sus almas el respeto más atento, la reverencia más solemne.